Ok, bueno, estuvieron leyendo la, lo que les envié. Quería repasar eso mientras está la segunda, ya la segunda unidad está preparada para que podamos avanzar un poco más rápido en el material. Eh, Espero que la hayan leído la unidad uno. ¿Sí? Algo. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Escuche, ingeniero. ¿Sí? ¿Lo leyeron la primera? Yo no he podido, no lo he leído, ingeniero. No he podido. ¿Quiénes han leído la unidad uno? Hasta cierta parte. Hola, Hasta cierta parte yo he leído un poco. Igual, ingeniero, hasta no, cierta parte. no tuvieron tiempo de leerlo. Okay. Vamos a ver si podemos muy rápidamente. Entonces comencemos, bueno, repasemos esto rapidito porque vamos a tener una unidad. Esta unidad es un poquito rápida. Es lo peor. Aquí en la unidad a su dispositivo a mano. De todas formas, lo voy a proyectar acá un momentito. Después escribo en la pizarra. ¿Sí? Muy rápidamente, lo que a mí me da rabia eh, cuando yo he sido alumno es que me muestren, ¿cómo explicarle? Me muestren me lean una diapositiva o me lean algo si yo lo puedo leer, pues, ¿no? O sea, no tengo por qué estarlo leyendo, ¿no? Pero de todas formas, a ver, simplemente no puedo proyectarlo, bueno, acá en no puedo proyectarlo, voy a intentar otra cosa. Sí, pensé que lo habían leído. De todas formas, a ver si la tienen a mano, vayan abriéndolo. ¿Qué es un compilador? Hola, hola. ¿Qué es un compilador? Cambiemos el tema. Para, qué, ¿Para qué sirve un compilador? ¿Mm? Para traducir Hola, jóvenes, ¿me escuchan bien? lenguaje. Para traducir un texto a un lenguaje objeto, algo por ahí. Sí, eso igual entendí. Es un traductor de texto a un lenguaje. ¿Ustedes han ocupado un compilador alguna vez o no? Según lo que he leído en los IDEs que usamos, por ejemplo, en NetBeans, esos igual tienen sus propios compiladores, así que eso sería lo más cercano a compiladores que habremos usado. Pero ¿cómo van a decir semejantes cosas, jóvenes? Están perdidos, ¿no? Están como yo en clase de religión, más o menos. Eh, claro que sí, jóvenes, han usado compiladores todo el tiempo, pues. Todo el tiempo han utilizado compiladores. Desde el primer semestre han utilizado compiladores. ¿Mm? Desde el primer semestre, no desde hoy, desde el primer semestre ustedes han usado compiladores. ¿Mm? No es desde ahora. ¿Pueden verla en la pantalla? ¿Jóvenes? Esto es Sí, lo que le he ¿se ve? mandado, ¿no? ¿Se ve, ingeniero? Esto quería actualizarlo, no tuve tiempo, bueno, va a tener que hacer para otro semestre, ¿no? Pero de todas formas, les quiero mostrar un poquito aquí está, ¿no? Dice a grandes rasgos, un compilador es un software. ¿Qué hace un compilador? Ahorita le voy a explicar el problema, ¿no? Aquí hay un programa fuente. ¿Sí? ¿Se ve el mouse, joven? ¿Se ve el mouse? Sí, ingeniero, se ve. ¿Se ve, no? Aquí hay un programa fuente y carácter a carácter. Perdón, tengo una persona que quiere ingresar a la sala. No. Tengo le decía, ¿no? Este programa fuente va al compilador y traduce un programa objetivo sería un programa objetivo, ¿no? Objetivo. Ah, La pregunta es, ¿qué pasaría si no hubiese un compilador? ¿Sí? Lo voy a mostrar aquí en la pizarra, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la pizarra. Vamos a la pizarra y voy a mostrarles qué pasaría si no hubiese un compilador. Para personas que recién han entrado, lo que ven en la pizarra es
lo que ven en la pizarra es el sistema de evaluación, ¿no? El sistema de evaluación de la materia, ¿sí? Dos parciales, un final, proyecto, y ahí están las notas, ¿no? Son de desarrollo individual, y aparte de eso que los exámenes son presenciales, y además que el profesor de sistemas compiladores, perdón, asume que ustedes programan muy bien, ¿no? O sea, asume que ustedes saben programar, no hace cosas básicas, eso ya para muchachos, ya no hace esas cosas, sino directamente él escribe nomás, ¿no? Escribe código y no se preocupa por cosas que lo considera muy elementales, ¿sí? Esto es una materia enteramente de informática, ¿no? Es de informática, entonces es para, hay cierta gente de sistemas también, ¿no? Pero es más para informática esta materia, ¿no? Así que asumimos que ustedes tienen buenas habilidades, ¿no? Para programación y algoritmos. Bueno, le voy a mostrar un poquito. ¿Qué pasaría si no hubiese compiladores? ¿Qué es lo que entiende la computadora, joven? Hola, hola. ¿Qué es lo que entiende? Unos y ceros. Unos y ceros, sí. Unos y ceros. Entonces, a ver, estoy viendo otra vez como sistemas operativos, ¿eh? Aquí está la RAM. Y aquí hay instrucciones, ¿verdad? Aquí hay instrucciones. Estas instrucciones pueden ser de 16 bits, 32 bits, y ahora es de 64 bits, es bastante, ¿no? Son instrucciones de 64, no, por eso hay 60 códigos de 64 bits. Lo vamos a asumir que sea de un solo byte, o sea, de 8 bits. 8 bits. Esta es la RAM es un vector de bytes. Entonces, aquí están los numeritos. Aquí están los numeritos, perdón, son 8, ya no da tiempo para estarlo contando. Entonces, cada una de estas instrucciones va a la CPU. Va a la CPU. Y la CPU ejecuta una serie de programas, ya microprogramas, y lo ejecuta. Entonces, vamos a suponer que esta instrucción dice move AX0, ¿no? Estamos estudiando una instrucción en assembly. Entonces, esta instrucción es ejecutada por la CPU y esto es lo que ejecuta. Entonces, al registro AX le pone 0, por ejemplo. El detalle, bueno, es que el lenguaje que entiende la CPU, el lenguaje que entiende el cerebro, digamos, de la computadora, es binario. Es número 0 y 1. Entonces, bueno, imagínense en los años 40, 50, cuando se contrataba gente para trabajar acá, esa gente joven trabajaba hartísimo, pero hay una cosa, ¿no? Era bien pagada, porque muy pocos podían escribir programas directamente en binario. Imagínense que nos dicen, escriba un programa que sume dos números, los registros AX, BX, y lo ponga en la RAM. Entonces tenemos que escribir en binario. Me estoy inventando, aquí 1, 0, 1, 1, digamos que son 8 bits, ¿no? Me estoy inventando. Son 8 bits que no me da flojera escribirlo los 8. Digamos esto, es que, qué sé yo, todo esto haría, qué sé yo, AX igual a AX más B, o si no, A igual B más C, digamos. Simplemente para hacer una suma tendríamos que escribir mucho, tenemos que escribir mucho código en binario. ¿Se entiende bien? Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces, es decir, imagínense, nosotros perdíamos más tiempo en la codificación que en el algoritmo. ¿Me vamos a entender, no? O sea, más tiempo perderíamos nosotros en la codificación que en el algoritmo. Aunque no crean, en los años 40, 50 también se dividía, ¿no? Había gente que hacía el algoritmo y otros que escribía el código. O sea, el que escribía el código era el que más cobraba, ¿no? Porque él se casaba con el número binario de una CPU. O sea, cada CPU de los modelos, ¿no? Del lado de los modelos, una CPU, por ejemplo, que no sea compatible IBM, que no sea compatible Intel, ¿no? Es completamente, trabaja diferente a como trabaja otra CPU. O sea, son completamente diferentes. Nosotros hemos acostumbrado a la familia Intel. No importa si es Celeron o si es otra marca, AMD, lo que sea, ellos son compatibles con
compatible con los internos. Nosotros conocemos el move, el sub, ¿no, verdad? El mul, el div, que ustedes han visto en Assembler, ¿verdad? Esas instrucciones se siguen ocupando, ¿no? Ahora con alguna variante, pero siguen siendo, ¿no? Siguen siendo trabajadas. Muy bien. Ahora, imagínense que nos pidan un programita como este, digamos. Leer un número A, leer un B y decir cuál es mayor, volviendo a ver a introducción. Entonces, leemos una variable A, una variable B y decimos A es mayor que B, o B es mayor que A. ¿Se recuerdan esos programitas, no? Cuando ustedes eran jóvenes y estaban en introducción a la informática, ¿verdad? Seguro que sí, nos han pedido eso, ¿no? Sí. O nos dan 3 números y encontrar cuál elemento es el mayor. Cosas así para que nosotros practiquemos, ¿no? Practiquemos leer la programación. Pero esto lo podemos hacer un diagrama de flujo, la cosa es codificarlo para que la computadora lo entienda. El primer avance que se hizo, ¿no? El primer avance que se hizo fue ¿qué abreviatura? ¿Qué significa? Assembler. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, ingeniero. ¿Qué significa esa abreviatura? ASM. Lo he visto en ensamblador. La verdad, Assembler. Assembler, ¿no le gusta informática a ustedes, ¿no, jóvenes? Le gusta informática. Assembler, ¿no? ¿Qué logró hacer el Assembler, hombre? El Assembler hizo que, en vez de escribir los unos y ceros, permitamos escribir mnemónicos, o sea, símbolos, escribir chars, caracteres, para dar una ecuación, por ejemplo, para dar decir move AX0, digamos, por ejemplo, ¿no? Move AX0. Entonces, escribíamos en modo texto, entonces era más fácil hacer una prueba de escritorio. Y el Assembler, ¿qué hacía? El Assembler, un programita del Assembler. El Assembler lo traducía a 1, 0, 1, lo traducía directamente a su código binario. Entonces fue mucho avance. Entonces piensa un poquito. ¿A ustedes qué les gustaría escribir? ¿Les gustaría escribir así o así? Obviamente, todo el mundo dijo, yo prefiero escribir así, escribir unos y ceros a punta de pulsos electrónicos. Entonces el Assembler fue un gran movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque permitió que las instrucciones yo podía escribirlas en modo texto y el Assembler se encargaba de escribírmelo en binario. Fíjense, es mucho más sencillo escribir en modo texto, o sea, escribirlo en un blog de notas, digamos, que no había en ese tiempo, pero ya supongamos, en un blog de notas, que escribirlo en unos y ceros. Obviamente, todo el mundo preferiría escribir así, de esta manera. Ahora, aquí está el detalle. Pero aún así, el Assembler sigue siendo complicado, ¿o no? Sí. Hola, hola. sí. No tanto. ¿Se escucha Sí, bien? ingeniero, lo escuchamos, sí. El Assembler sigue siendo un poco incómodo, ¿no? Lo vemos, escribir, leer A, leer B, decir cuál de los dos es mayor, tiene Sí. nomás es bastante fregadito. Estoy seguro que cuando ustedes hicieron Assembler, querían escribir en Java o en Delphi, ¿verdad? Los programas que le daban el electrónico. Entonces se creó el primer lenguaje de programación, ¿no? Que se llama Fortran. Traducción de fórmula, quiere decir acá. Traducción, translate, fórmula. Traducción de fórmula. No la van a creer, con es que como no tenían técnicas ni nada, este compilador, por considerarse completamente hecho, tardó 18 años en realizarse. O sea, para poder hacerlo, tardó 18 años en poder hacerlo. 18 años. Para decir que ya está terminado. Pero es que no comenzaron como se dice, a lo que venga, digamos.
Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Algo pasó? Sí se escucha, ingeniero, se cortó al parecer. Ahora sí. Se cortó. Ahora sí, algo pasó, ¿no? No sé si es mi conexión a internet. Bueno, le decía, ¿no? El Fortran tardó 18 años en el que ya se había explicado esto. Aquí no se ve bien, ¿no? En el reflejo. El lenguaje Fortran tardó 18 años en ser completado porque no tenía una técnica, ¿no? Una técnica la gente que lo hizo y tuvo que, bueno, improvisar, ¿no? Hacer de lo que se podía. Imagínense este problema, jóvenes, que ustedes estén en primer semestre, ¿no? O en programación 1, programación 2. Le diga, lea un string S, digamos, y que S sea una expresión. Es decir, 34 más 5 por 17. ¿Sí? Digamos que S sea una expresión aritmética. Y ustedes escriban un programita que saque el resultado. Voy a hacerlo más chiquitito para que no vean. O sea, S es una expresión y nuestro resultado, nuestro programa debe sacar en pantalla o una ventanita, debe sacar el resultado de la expresión. Entonces sería 3 más 5, yo por cierto, ¿no? 8 por 7, 56. 56. Entonces sería aquí, 56. Va a salir una ventanita que diga 56. Claro, ese programa, jóvenes, no es chiste, ¿no? No es bastante fea, digamos, la cosa, porque el joven no tiene técnicas, no tiene nada, y tendría que volver a pasar lo que vivieron los agentes de Fortran, ¿no? Volver a crear cómo hacer todo esto. Aunque no la crean, lo vamos con las técnicas que tenemos, una calculadora, por ejemplo, como la que tienen en Android, ustedes son bastante sencillos, ¿no? Con las técnicas que tenemos son son bastante simples. Bueno, lo que quería Fortran en su momento era eso, hacer fórmulas. Poder hacer fórmulas, digamos, ser x igual 3 por, qué sé yo, x menos 1 más z elevado a la 2. No estoy inventando, no estoy exagerando también un poco, pero igual. Ya no tenía punto y coma. Por ejemplo, esto querían ellos evaluarlo, sabiendo el valor de x, el valor de z y el valor de y, ¿cuánto es x? Entonces, jóvenes, se tardaron 18 años en hacer todo eso. Bueno, de ahí aparecieron ya las otras construcciones de programación, que es el while, que es el while y que es el if, ¿no? El if, bueno, si tiene then, ¿no? Then else, ¿no? Que saben que puede haber if then o if then else, entonces son viejos, no otra vez, claro, el while deriva el for, ¿no? Deriva el for, porque el for no existe en realidad. El for es el while, ¿no? Es for igual 1 to n que hacemos en Delphi, en Pascal, o en Visual Basic, etcétera, en realidad es while, ¿no? Es while. Solamente existe el while y el if. Con eso uno ya lo acomoda porque parezca, porque se haga for, etcétera, pero en realidad estos dos son los que trabajan, ¿no? Y el secuencial. Bueno, eso fue lo que pasó con él. Claro, al hacer ya un lenguaje de programación, ya podíamos tener ya hacer cosas más bonitas, o sea, hacer, qué sé yo, while i menor o igual que n, etcétera, vamos a hacer otra. Voy a mezclar los lenguajes. Ya podíamos hacer esto. Que en Assembler, ¿cómo sería en Assembler esto? Esto sería una tortura, ¿verdad? ¿O no, bueno? ¿Hola? En Assembler sería complicado. Entonces, ya se hizo un lenguaje de programación. La pregunta, ¿la CPU entiende esto o esto? Entiende en lenguaje ensamblador. En realidad ninguno de los dos. El Assembler es texto. Solo entiende unos y ceros. ¿Binario? Claro, número binario. El Assembler no lo entiende, el Assembler es texto. Entonces, ¿qué hace el compilador? Pues fíjense esto, ¿qué hace el compilador? Pues es el compilador clásico, ¿no? El compilador clásico lo van a ver en las diapositivas. El compilador clásico, ¿qué hace el compilador? El compilador lo que hace es convertirlo a números binarios. A la vez. También están acá.
lo convierte todo el programa en modo texto, si quieren, archivo plano también le dice mucha gente, ¿no? Archivo plano. O sea, un archivo que es un plain text, un TXT, ¿ah? Un TXT es un archivo plano. No es con la extensión, no sabemos que se puede ver con el blog de notas y lo podemos ver, ¿no? Entonces, el archivo plano, el compilador lo convierte a números que entiende la CPU. ¿Entendió, jóvenes? Fíjense la utilidad de un compilador, ¿verdad? Claro que han utilizado compiladores. Desde el primer semestre han utilizado compiladores, jóvenes. Si no, su profesor de introducción no podía pasar clase, tenía que pasar todo un semestre para enseñarle los 1 y 0. Y claro, su profesor de introducción se dedicó a hacer algoritmos básicos, ¿cierto? Pero haciendo algoritmos, ¿no? Introduciéndolo a ustedes en el algoritmo. ¿Alguna consultita? ¿Se entendió, jóvenes? Se entendió bien, ingeniero. ¿Sí? Entonces, el compilador es necesario para que es un traductor, como alguien dijo al principio. Es un traductor, pero ¿qué traduce? Traduce un archivo texto, un TXT que lo podemos ver con el blog de notas. Lo traduce a números que entiende la CPU, a números binarios, ¿no? Porque la computadora solo maneja números, solo maneja números. Lo que vemos en pantalla es la interpretación de esos números. La música son números, nosotros decimos que son digitales, ¿no? El MP3 es digital. ¿Por qué? Bueno, porque son números. Toda la canción en realidad es un vector de bytes, ¿no? Toda la canción, todo el MP3 es un vector de bytes. ¿Sí? Una foto, JPG o PNG, es un vector de bytes que un programa le da sentido y lo despliega en la pantalla. Todo lo que maneja la computadora son números, solamente números. Y quieren dígitos, ¿no? Entonces dice que la información es digital, ¿no? Se representa por dígitos, por números. Perdón. Muy bien, ¿alguna consultita que tengan hasta ahí? ¿Se entendió bien? ¿Oye? Se entendió, ingeniero. ¿Se entendió, no? Entonces, ese es, bueno, ¿por qué la utilidad de un compilador, ¿no? Un compilador. Muy bien, quería ver un ratito la diapositiva, ¿por dónde están? No se vean las diapositivas, ustedes tienen que leerla, ¿no? Ah, una cosita dice ahí en la hojita número 3, dice, o en diapositiva 3, dice: siempre se debe recordar que un compilador no corre al programa objeto. O sea, este sería, si no hacemos referencia a este sería el programa fuente. Y este es el programa objeto. Objetivo también dicen algunos, ¿no? Target, ¿no? Objetivo. Este es el programa objeto. Target, objetivo, ¿no? El programa fuente y el programa objetivo. El programa objeto. Ahora, lo que dice que el compilador, este señor de acá, del que vamos a estudiar, no corre al programa fuente. Obvio, él no lo puede correr. Solamente lo traduce. Solo lo traduce. Y la CPU es la que ejecuta. El sistema operativo, por ejemplo, de la firma, esto es un sistema operativo, esto después lo sube a la RAM, lo convierte en process, y otra cosa más, y llega a la CPU. Pero eso lo de menos. Pero el compilador no lo corre al programa objeto, ¿no? El compilador, él no lo corre porque él no es la CPU. Le dan un compilador clásico. El que lo corre es otro. El que lo corre es la CPU. Él solo se limita a traducir, ¿no? A traducir, como dice en la diapositiva número 3. Bueno, siguen un poquito. Hay compiladores estándar y no tardan, léanlo, por favor. Por ejemplo, en el caso de Java, no es un compilador no estándar, ¿no? Un compilador no estándar. Es decir, no clásico, digamos, ¿no? Bueno, pero estoy mirando la diapositiva, cosas que ustedes pueden ver, ¿no? Pueden leerlo tranquilo. En la diapositiva número 8 dice: ¿quiénes son los usuarios, el usuario de un compilador? Bueno, obvio el ser humano, ¿no? El ser humano, el programador, obviamente. El programador es en la diapositiva 8, ¿lo me están siguiendo un poquito? En la diapositiva 8. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, lo estamos siguiendo.
¿Sí? Voy a ponerlo acá, en la diapositiva 8. De todas formas, por si alguien no lo tiene, eso está, esta diapositiva está en la, está ahí en la plataforma virtual, en aviso, ¿no? Ahí está para que ustedes lo bajen. Y voy a ponerle ya la número 2, que es la que nos interesa para que hagamos un proyectito, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Rapidito, así les adelanto, queremos hacer una máquina virtual, ¿no? Queremos ver lo que hace Java, digamos, que eso de máquinas virtuales, que no sé qué, que parece cosas del diablo, no, nada que ver, bueno, son bastante sencillos, ¿no? Bastante sencillos, ¿no? Ellos no son extraordinarios, son igual que nosotros, ellos cometen errores, meten la pata, y nosotros queremos hacer, obviamente, no una máquina virtual con el tamaño que tiene Java, pero hacer una maquinita virtual con algunas instrucciones, creo que son 32 instrucciones. Ya vamos más adelante. Bueno, le decía, ¿no? Aquí está el usuario compilador, lo pueden ver, ¿no? Bueno, uno es el usuario. Yo me recuerdo, bueno, una vez, hace mucho tiempo, esa es la verdad, que el CPD de la universidad me pidió que ayude con unos programas, ¿no? Estaba en C puro. Y claro, estaba el compilador de C. Imagínense, donde solamente estaba el compilador de C. Entonces yo tenía que hacerle un editor que en Unity se llama B, B chica I, B se llama. Mucha qué cosa más, qué editor más incómodo, ¿no? Pero ahí tenía que hacerlo el programa fuente, o sea, los programas fuente, escribirlos ahí. Y luego tenía que hacer lo que hace acá, fíjense en estas instrucciones que están acá, llamar al compilador y pasarle el programa que quería compilar. Pero era C, ¿no? Era C, era una versión de C. Era una versión de C, ¿no? De donde le pasaba, decías, ¿cómo se llamaba? Maker, no me acuerdo, bueno, se le pasaba el programa y él le generaba el ejecutable, pero era para Unix, ¿no? Para el ejecutable de Unix. Los ejecutables de Unix no tienen extensión, como en Windows, que es .exe. Por ejemplo, también podríamos usar Java, por ejemplo, dice Java C, Java Compiler, Java Compilador, y le ponemos acá, hay unos parámetros que hay que ponerle, obviamente, para hacer los paquetes y no sé qué más cosas, pero así, básicamente, llamamos al programa y le pasamos como parámetro, le pasamos lo que queremos compilar. Entonces el compilador Java C, lo ven, este que está acá, el compilador Java C. El compilador Java C se ejecuta y aplica, este sería el plain text, ¿lo ven? Lo que están allá en la pizarra, lo que se veía en la pizarra, este sería el plain text y él genera un punto hard, digamos, ¿no? Que sería el ejecutable. Pero otro usuario que es el más conocido, obviamente hoy en día ninguno de ustedes creo que hace esto, yo tampoco, no tienen necesidad de vivir esta tortura, ocupan un IDE, ¿verdad? En Java hay hartísimo, está NetBeans, Eclipse, Android Studio, ¿no? Que ahorita se está convirtiendo prácticamente en el estándar, ¿no? Que uno no puede desarrollar nada para Google, que si no es por Android Studio. Bueno, está en NetBeans, Eclipse, Intel IDEA, hay bastante, ¿no? Hay el JCreator, que nosotros comenzamos aprendiendo aquí en Gabriel. Y en Delphi teníamos el embarcadero, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen estos señores de acá? Estos señores lo que hacen simplemente, jóvenes, es llamar al compilador por nosotros. O sea, hacen esto que ven acá. Esto que ven acá lo hace el IDE. El IDE sabe cómo llamar al compilador y sabe cómo llamarlo como un proceso a lo que corremos. Entonces él genera un proceso, un subproceso si quieren, y ese proceso ejecuta lo compilado. Una vez más, el IDE, y nosotros no corremos en realidad el programa, el que lo corre es otro, ¿verdad? En el caso de Java, como no es estándar, lo corre precisamente el programa Java. En Windows sería java.exe, ¿no? Java.exe. Él lo corre, ¿sí? Él corre esa instrucción. En el caso de Delphi, crea un proceso y es la CPU la que ejecuta, porque está también en cero, la que ejecuta lo que acabamos de compilar. ¿Alguna preguntita? ¿Jóvenes? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende, ingeniero? ¿Se entiende, no? Entonces, aquí está este gráfico, no sé por qué no mostré este gráfico, más. Un usuario puede ser entonces el ser humano o el compilador, le pasa el programa fuente, o sea, el plain text, el compilador
Si hay errores, lo vuelve a comunicar, ¿no? En el caso de esto de acá, lo podemos hacer esto, qué bonito que es hacer. En el IDE, bueno, se lo pone rojito, de colorcito, ¿no? ¿Verdad? Uno le pone colorcito, ese error acá, falta no sé qué cosa, etcétera. El compilador informa los errores, o si todo está bien, genera el programa objeto que son los 1 y 0 en el caso del compilador clásico, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Vamos directo un ratito. Estos jóvenes es lo que no tenían la gente que comenzó a hacer Fortran, ¿no? Fue gente que se largó, como se dice, no tenía como, no, es facilito puede ir por una carretera, ¿no? Una carretera asfaltada o y otra cosa, ir por el monte, digamos, ¿no? Ir por el monte, supónganse que de aquí a Warden todo es monte, se cuenta que todo es bosque. Quitémosle 1000 años antes, digamos. Está Santa Cruz completito y Warden está completito, digamos. Y solo hay monte. ¿Cómo llegamos hasta Warden? Yendo con nuestro machete, nomás así, ¿no? Y por ahí nos perdemos, damos vueltas, de repente damos vueltas en círculos otra vez. Entonces ellos comenzaron a hacer, digamos, la carretera, a hacer el camino hacia lo que nosotros ahora disfrutamos. Luego de décadas, jóvenes, no les digo de años, ¿no? Décadas. Tienen ustedes en pantalla la arquitectura, no es un diseño, es una arquitectura. Ya van a ver, yo les puedo explicar que es una arquitectura, pero mejor ustedes van a tener con sus profesores respectivos, ¿no? El concepto más claro de arquitectura y qué van a hacer o usar arquitectura. Esta es una arquitectura, jóvenes, de un compilador. ¿Mm? Esto, según ellos, lo que dicen también la gente de sistemas expertos son bastante pedantes, o sea, bastante farsantes, ¿no? Ellos dicen como esta les costó décadas trabajarla, dicen, esta es una arquitectura humanamente perfecta. ¿Saben qué quiere decir? A decir humanamente perfecta. ¿Eso Dios lo puede superar? Así de simple. Al decir humanamente perfecta, decir que solo Dios la puede superar. O sea, son bastante exagerados, ¿no? Pero la verdad, jóvenes, desde hace buen tiempo solamente se hace mejora, digamos, dentro de los módulos, ¿no? Dentro de los módulos se hacen mejoras, se hacen optimizaciones, pero no se cambia la arquitectura. ¿Sí? ¿Para qué van a cambiar algo si funciona perfecto? ¿No? Esa es la verdad. Lo que se hace es, qué sé yo, al analizador léxico mejorarle, tener una técnica nueva, ¿no? Es que no hay mucho claro porque es carácter a carácter que se lea. En el sintáctico, alguna cosita, dependiendo de lo que se está también procesando, uno mejora o cambia porque no deja de hacerlo, y etcétera, ¿no? Entonces en cada uno de ellos se han hecho tal vez mejoras, tal vez nuevas cosas, pero la arquitectura en general no cambia. ¿Mm? Por ejemplo, en la casa que compró cuando yo era chico, ya hace mucho tiempo, todas las casas que había en mi barrio, todas las casas tenían la misma arquitectura, o sea, todas las casas eran igualitas, porque la había hecho la misma empresa, ¿no? Mi madre era maestra y yo era el barrio magisterio, todas las casas eran igualitas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, cuando llegamos nosotros, todas las casas eran igualitas. Claro que seguíamos con esta casa, ¿no? Porque era que nos metíamos a otra casa que no era, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo, la gente ya comenzó a hacerle mejoras internamente. Es decir, pero las casas desde afuera se veían idénticas y se siguen viendo hasta ahí, claro, ya han cambiado un poquito, ¿no? En el caso de un compilador, desde fuera, todas las conexiones se ven exactas. Lo que se hacen son mejoras interiores. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Por eso es una arquitectura. ¿Sí? ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? Hola, hola. ¿Se entiende bien? Sí, ingeniero, todo está bien, todo se entiende bien. Bueno, después, por ejemplo, aquí explica un poquito la tabla de símbolos. Esta de acá. Solamente distingamos dos cositas. ¿Qué es un identificador o identifier? Identifier, no sé si lo pueden conocer ustedes. Identifier, ¿no? Es un nombre es un nombre que se le da a un elemento, ¿no? De un lenguaje. Por ejemplo, aquí le estamos llamando pila X, por ejemplo. Switch, o sea, el nombre de los campos. No se lo inventa, pues, ¿no?
aquí el nombre de esta función, por ejemplo, ¿no? El nombre de este parámetro. Todos estos se llaman identificadores, ¿ok? Todos estos son identificadores. Ahora, los nombres, las palabras que utiliza el lenguaje se llaman palabras reservadas. Por ejemplo, public, class, perdón, me pasé. Public, class, private, private, boolean, string, todo eso son reservadas, ¿no? Son palabras reservadas. Pero nosotros nos inventamos los nombres de las clases, los nombres de las variables, los nombres de las funciones de procedimiento. Esos se llaman identificadores. Identificadores. Y aquí algo que me parece muy, pero por si acaso lo puse, ¿no? Que no se puede confundir los identificadores con las string constantes. Las string constantes son los mensajitos, por ejemplo, hola mundo, ¿no? Entonces las string constantes son aquellos mensajitos que ponemos, ¿no? Error, falta tal cosa, o sea, esas que están entre comillitas, esos se llaman string constantes. Pero si quieren mensaje, ¿no? Lo más en compilación se llama string constantes. Ok. ¿Sí? Sí. Muy bien, esto, muy rápidamente acá. Y lo que vamos a ver más adelante es el analizador léxico. Lo vamos a explicar con mucha calma. Ustedes pueden leer esta partecita de acá. El análisis sintáctico también tenemos que verlo. Y el analizador semántico, ¿sí? Después vamos a ver, esto se lo voy a preguntar en la próxima clase, qué es un intérprete, quiero que todos lo lean. ¿Qué es la diferencia entre intérprete y compilador, ¿no? Compilador e intérprete. No quiero leerlo, me aburre, joven, leer una diapositiva, yo soy sincero. ¿Por qué? Porque estoy traumado. Cuando era yo alumno, un profesor de música nos llevaba una hoja y nos dictaba, y al final yo decía, ¿por qué no me la da las hojas una vez, la fotocopio y me dejo estar escribiendo? Tenemos que presentarle todavía nuestro cuaderno de deber, ¿no? Como en colegio, ¿no? Era en colegio. Entonces ahí quedé traumado, digo, ¿para qué se contrata un profesor si me va a leer lo que yo puedo leer en mi casa? Bueno, voy a volver a dejar de compartir un ratito y les quiero mostrar, permítanme un segundito, voy a mostrarles lo que tenemos para el próximo. Ok, les voy a compartir, por favor, un ratito. Esto se lo voy a pasar, yo no lo tenía completo, ya lo voy a tener completo para el jueves y se lo voy a pasar. Esto está como si alguno lamentablemente está repitiendo la materia, está como, esta copia que ven acá es como la que teníamos en el anterior semestre. Este es el código intermedio, digamos, ¿no? Voy a cambiar también esa pantalla ahí. Es copiada en esa pantalla de internet, ¿no? Y ahí está el código intermedio, ¿no? Esto quisiera que lo lean los jóvenes, y nosotros queremos hacer más adelante, queremos hacer este código de 3 direcciones, y la idea es que podamos nosotros ustedes tienen que ayudarme, jóvenes, porque nosotros podamos salir de esta unidad 3 rapidito, y con el proyecto lo vamos a trabajar. Hacer un código, una máquina virtual, ¿no? Queremos hacer una máquina virtual. Aquí, por ejemplo, adelanto un poquito. Ustedes pueden ser jóvenes ayudantes de Assembler, obviamente sabiendo el lenguaje de Assembler, pueden ser ayudantes de Assembler tranquilamente, porque aquí están los esquemas de traducción. Resulta que los esquemas de traducción, jóvenes, son, digamos, voy a decirlo, son una especie de, aquí se la YUT, ¿no? ¿Cómo se traduce la YUT? ¿Pone? Diseño, ¿alguien que maneja esto? La YUT. Hola, hola. La YUT es como diseño, ¿no? Esquema, ¿no? Eso es la YUT, ¿no? Como un diseño, digamos, de cómo esto, por ejemplo, cómo lo convierto a código 3, digamos. Si quieren, cómo esto yo puedo convertirlo
si soy ayudante de assembler o profesor de assembler, ¿cómo lo convierto esto a assembler, digamos? Entonces él nos va a dar unas pautas ahí cómo convertirlo, ¿no? O sea, cada uno, nosotros también tenemos que crear nuestros propios gallutos, o sea, nuestros propios esquemas de traducción, ¿no? De hecho, en el primer parcial vamos a encontrar preguntas de este tipo, ¿no? No se preocupen, no es difícil. Nunca tengo mal rendimiento acá. Claro, hay gente que siempre es flojita, digamos, ¿no? Que no al último se le ocurre estudiar y al final te va mal. Pero en general, la gran mayoría no tiene problemas acá, ¿eh? Por el mismo hecho que son informáticos. Hola. Y bueno, esto es la representación, esto es lo que queremos hacer con él. Hasta aquí me quedé. Esto acá, por ejemplo, este vector que ven acá, este es un vector, no es una tabla. Este vectorcito lo vamos a meter en un archivo, todo este vectorcito, y después nosotros vamos a interpretar ese código, ¿no? Es una tabla Entonces vamos a interpretar ese código, ¿no? Vamos a interpretar ese código y este código nuestra maquinita virtual va a interpretar esto que está acá, ¿sí? Entonces, una persona que escribe, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos ejemplo de escribir el factorial de un número, por ejemplo, ¿no? Él lo escribe en nuestro código 3 y nosotros lo ejecutamos. Porque nosotros somos un intérprete, somos una máquina virtual. ¿Qué les parece el proyecto bonito, no? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sé que estoy hablando un poquito a la rápida. No se preocupen, de repente no se entiende qué rayo está hablando este tipo y les entiendo. Les entiendo. A decir, ¿qué rayo está haciendo este tipo? Si parece complicado, tranquilo, léanlo con calmita esto, se los voy a pasar. Para que vayan leyéndolo mientras yo creo que hasta mañana lo tengo ya prácticamente completo. De todas formas, podemos irlo leyendo esta partecita de acá, se lo voy a pasar enseguida a la, ¿cómo se llama? El virtual. A la plataforma, ¿ok? Se lo mando a la plataforma para que puedan verlo, ¿no? Bueno, el próximo jueves que vamos a hacer, yo sé que no, debería haber pasado más clases. Me falta una cosita así, antes de eso. ¿Qué me falta? No, está bien, en el señor léxico lo veo. Le decía, ¿no? En nuestra próxima clase, ya yo doy por asumido que han leído esta unidad y la siguiente unidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo que le voy a pasar enseguida, la unidad número 2 de la materia. Ah, ya. ¿Entendido, ingeniero? Sí, ingeniero, está bien. Ok, por favor, eso entonces para el próximo jueves, para que podamos, nosotros repasamos rapidito y avanzamos, ¿no? Avanzamos, ya le explico cómo va a ser la maquinita. De todas formas repasamos, tal vez no, tengan muchas dudas en ese momento, pero de todas formas podemos ver de qué se trata, ¿no? El código intermedio, el código de 3 direcciones, que es el más famoso, ¿no? Y vamos a entender el bytecode de Java, por ejemplo, ¿no? Cómo trabaja. Es un poquito más, se basa en el mismo código de 3 direcciones, pero es un poquito más trabajado, obviamente, ¿no? Más trabajado. Ok, bueno, ¿alguna consultita que tengan? Acuérdense, yo en unos minutos más les mando la diapositiva 2. El jueves 6:30, jóvenes, tenemos que ya haber leído las dos unidades. Prefiero que, si quieren ir ganando tiempo, leer la unidad 2 directamente, después leen la unidad 1, ¿no? No hay problema. Pero la unidad 2 directamente leerla, ¿no? ¿De qué se trata? Para que así podamos avanzar y la próxima semana tal vez tener ya las bases para nuestro primer proyecto. ¿Sí? Okay. Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien. ¿Está bien? Sí. Ok, joven, entonces, no. Hoy ya no hemos avanzado mucho, obviamente, por este detallecito. Entonces el jueves repasamos la unidad 2 y avanzamos ya, ¿no? Avanzamos para completar esta unidad 2. ¿Ok, Juan? Ingeniero. Ok, Juan, los espero el jueves entonces a las 6:30. Está bien, Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, Juan. Hasta luego. Hasta luego.